De lo que tengo miedo es de tu miedo. William Shakespeare. Durante generaciones, desde los albores de la humanidad, le hemos dado forma a nuestros miedos. Ello nos ha permitido hacerlos más digeribles y fáciles de entender. A través de mitos, leyendas, literatura, cine, videojuegos y demás, nos hemos familiarizado con esta particular sensación. Pero, en sí, ¿qué es el miedo? ¿De dónde viene y cómo sabemos que existe? Mi nombre es Axel R. de la Gala y este es el primer episodio de una trilogía de videos dedicada a la investigación, el análisis de todo aquello que nos provoca angustia, horror y terror. Quédense conmigo, pues aunque lleguemos al final, el miedo no conoce límites. Para empezar, ¿qué es el miedo? Si vamos a la definición exacta, el miedo es una emoción intensa de una sensación desagradable que se da como respuesta a la percepción de algún peligro. Este peligro puede ser algo real o supuesto. A su vez, este puede ser del presente, del pasado o del futuro. Es una emoción primaria que deriva de la repulsión y rechazo hacia algún tipo de amenaza o peligro. El miedo permitió que nuestros ancestros sobrevivieran en la naturaleza y a todos los seres vivos. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, teorizó la existencia de dos tipos de miedo. El primero de ellos es el miedo real. El miedo real se da cuando la dimensión del miedo concuerda con la dimensión de la amenaza. Por ejemplo, es perfectamente normal sentir miedo si alguien nos apunta con una pistola. En cambio, el miedo neurótico existe cuando la intensidad del miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Este tipo de miedo va mucho más profundo de lo que podemos imaginar o concebir. Cada quien crea su propio infierno, si lo decimos de cierto modo. Otras teorías psicológicas como el conductismo, que como bien sabemos se basa en el comportamiento y la conducta del ser humano, y la psicología profunda tienen sus propios conceptos de lo que es el miedo. El pensamiento conductista dice que el miedo es algo aprendido, mientras que la psicología profunda dice que el miedo existente corresponde a un conflicto no resuelto en el inconsciente humano. Además, existen diversos enfoques sobre lo que es el miedo dependiendo la disciplina que lo estudia. El enfoque biológico dice que el miedo es un esquema adaptativo, es un mecanismo de supervivencia y defensa, surgido para permitir a los animales responder a situaciones peligrosas o adversas con rapidez y eficacia. En este caso, el miedo es algo beneficioso. La psicología dice que es un estado afectivo emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad en la persona. La persona además puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el enfoque social nos dice que puede formar parte de la persona o de la organización social. Se aprende a temer objetos o contextos según la cultura. En pocas palabras, es una construcción social. Ahora, hay que aprender a diferenciar los niveles de miedo y cómo se identifican estos dependiendo de la situación. Para hacer esto más fácil de entender, utilizaré como ejemplo algunos productos que han utilizado estos miedos en varios medios de comunicación. Primero tenemos en cuenta ya que el miedo es una emoción primaria de rechazo ante una posible amenaza o peligro. En pocas palabras, es un sistema de supervivencia. La madre de Billy pudo acabar con 3 gremlins gracias a su miedo. Después tenemos el horror, que es un sentimiento intenso que no necesariamente se relaciona con el miedo ante algo impresionante o de plano espantoso. Se relaciona con cosas horribles, muy impresionantes para nosotros y que nos pueden hacer gritar. Gritar para liberar toda esa carga de tensión generada por ese acontecimiento. Debe ser bastante horroroso ser perseguido por Leatherface con una motosierra. Finalmente tenemos el terror, que es el tipo de miedo más intenso. Se da cuando el miedo supera los límites del cerebro y ya no se puede pensar racionalmente. El terror sin problemas podría matar a una persona. Este apela a la imaginación, las emociones o episodios traumáticos de la vida de una persona. No obedece a razones y, a diferencia del horror, no es inmediato. En Silent Hill 2,
Los peores momentos se suelen dar cuando no pasa nada. Los sonidos, el silencio y la pesada atmósfera nos dice que puede haber algo entre las sombras, muchas veces sobresaltándonos con algo que se mueve o golpea una puerta, pero al final pareciera que todo es nuestra imaginación. La duda es la clave para generar terror. Como podrán notar, aunque el miedo sea una respuesta emocional perfectamente natural ante algún peligro, este no se limita a situaciones de riesgo. Al ser seres tan evolucionados y complejos, es amplia la gama de cosas que nos pueden hacer sentir angustia, horror y terror. Cada mente es un mundo, y cada mundo crea sus propios conceptos de miedo. En nuestro siguiente episodio exploraremos más a fondo las sensaciones de repulsión hacia amenazas ficticias. ¿Por qué nos aterran cosas que no deberían asustarnos? ¿Qué es el valle inquietante? Esta y otras preguntas las responderemos en nuestro siguiente episodio. Gracias por ver y acompañarnos. Hasta la próxima.